Carla, buenos días. Bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México. Platíquenos un poco más, en su momento por su actividad periodística, ¿qué representaba Manuel Buendía? Fue un ejemplo de un periodismo posible. Como bien dijiste hace un momento, don Manuel fue el periodista más leído, el más influyente, el más respetado de la segunda mitad del siglo pasado. Y hace 35 años, Carla, hace más tiempo, tú no habías nacido cuando mataron a don Manuel. Quisieron callarlo, pero 35 años después, una generación después, nos seguimos acordando de él. Su ejemplo sigue vivo entre los jóvenes periodistas, en las aulas, en los libros, en sus libros en la CIA en México que publicó en vida, y los 12 libros que se publicaron posteriormente a partir de sus columnas. Don Manuel es un símbolo del periodismo posible para nuestro país, del periodismo necesario para nuestro país. El hecho de que haya sido el periodista más leído no fue nada accidental. Lo buscaban lo mismo políticos que Amas de Casa en primera plana de Excelsior en su columna Red Privada, la legendaria Red Privada, porque don Manuel desvelaba aquellas cosas que los poderes, y ahí los poderes digo todos, preferían mantener ocultos. Miguel Ángel Sánchez, muy buenos días, los saluda Alejandro Alfaro. Alejandro, buenos días. Buenos días. En esto de los atentados, podríamos hablar, ¿fue uno de los primeros atentados en México en contra de la libertad de expresión? Yo creo que fue uno entre muchos que se han dado a lo largo de la historia del país. Fue uno de los más conocidos, desde luego, porque la figura de don Manuel era excepcional, era extraordinaria. Y es uno de esos hechos, Alejandro, en que, como le dije a Carla, hay un poder que quiere silenciar a un periodista incómodo y lo único que logra es poner su figura como un ejemplo, convertirlo en una guía, ¿no? En un faro a seguir. Don Manuel fue un hombre que durante toda su vida, desde sus orígenes en el periódico La Prensa, antes en el semanario, en el mensuario La Nación, defendió el ejercicio del periodismo, muy semejante, decía él, a un ejercicio magisterial, como una barrera ante los abusos de los poderes, porque no hay uno solo, ¿verdad? Y su ejemplo nos sirve para ponerlo pues, desde entonces y como siempre, como como el ejercicio periodístico no solo es una fuente de información, sino una barrera en contra de los abusos de los poderes. Claro, Miguel Ángel, ¿este caso quedó impune? Pues hay un juez que determinó que había un responsable intelectual y un responsable material. Ambos se fueron a la cárcel, ambos están hoy en libertad, cubiertos de oprobio y señalados por la opinión pública. Yo creo que son personajes que quizá en otras circunstancias de todos modos deberían estar en la cárcel. No quedaría impune en la medida en que no nos olvidemos de este ejemplo periodístico. La verdad, yo creo que nunca la vamos a saber. En 1948 asesinaron en Grecia al famoso periodista estadounidense George Polk, y al día de hoy no se sabe qué pasó exactamente, pero se le recuerda por un premio que lleva su nombre, un premio a la libertad de expresión. Hace 35 años, en 1984, asesinaron a don Manuel Buendía. Nunca sabremos las causas reales que operaron atrás de este homicidio. Pero la impunidad, Carla, me parece que solamente se daría en la medida en que nos olvidásemos de esos ejemplos. Así es. A 35 años de su muerte, ¿qué significa la imagen de Manuel Buendía hoy en día? Yo pienso, y lo veo con mis alumnos de periodismo, un ejemplo a seguir, una huella, un sendero de un mejor periodismo profesional.
Don Manuel no solo fue eficaz por su estatura periodística, pues, sino por su cuidado profesional. Don Manuel no hacía nada más que escribir su columna, no era asesor, no era jefe de prensa, no era... Cuando tenía otros trabajos dejaba de la columna. Sí. Y representa pues este sentido de la autoconstrucción que debemos tener los periodistas. Don Manuel sostenía que un periodista es un profesional que nunca cesa de construirse, que nunca puede llegar a la cima, porque cuando uno llega a la cima, pues después de eso nada más hay el descenso, ¿no? Claro. Y un periodista que no puede, que todo no se construye todos los días mediante la lectura, la reflexión, el diálogo, el análisis, etcétera, pues rápidamente pierde eficacia. Eso es lo que yo quiero transmitir a mis alumnos en las aulas. Claro. Y eso es el ejemplo que don Manuel nos legó. Claro. Miguel Ángel Sánchez, ¿qué opinas de esta protección a los periodistas y de todos los asesinatos que hemos visto a lo largo de tantos sexenios, que desafortunadamente pues sigue siendo una constante, lo hemos visto, que pese a que existe una supuesta protección, pues siguen atentando contra la libertad de expresión? Don Manuel decía, y lo dijo en un famoso desayuno al que titulamos En defensa de la palabra, cuando fue objeto de amenazas del cacique de Guerrero, Rubén Figueroa, que en la gran ciudad, en las grandes urbes, pues es relativamente difícil o relativamente fácil ejercer un periodismo crítico, pero que es en los estados, en las pequeñas poblaciones, en aquellas zonas en donde el periodista que publicó algo crítico contra el cacique local quizás se lo encuentre esa misma tarde en el Zócalo, en donde realmente se corre el peligro de ejercer el periodismo. Me parece muy bien estos esfuerzos de las autoridades por otorgar protección a los periodistas, pero también estoy seguro que no será nunca suficiente si no antes la sociedad cobra total y cabal conciencia del valor que tiene el periodismo crítico, del valor que tiene este periodismo que desvela al poder como salvaguarda de la democracia. En esa misma medida, el periodismo será un ejercicio más seguro. Creo que estamos en una etapa de transición, es dolorosísimo lo que está pasando en el ejercicio periodístico en México, en donde parece que es más peligroso que en países en guerra en el África, pero es algo sobre lo que tenemos que dar conciencia y pensar que en lo individual, cada lector, cada ciudadano consciente, cada ciudadano interesado en preservar la libertad y la libertad de expresión puede hacer algo para mantenerla. Así es donde tenemos que ser críticos siempre, ¿no, Miguel Ángel? Y analizar pues todo esto que los periodistas aportan, que al final del día es un trabajo donde arriesgan su vida y también eso es lo que nos ayuda como sociedad, ¿no? A saber realmente qué es lo que pasa en nuestro país. Así es. Definitivamente hoy hay auditorios mucho más críticos, mucho más movilizados, ante una oferta de medios, Carla, Alejandro, que es extraordinaria. En tiempos de don Manuel, hace apenas 35 años, hace muy poco tiempo en realidad en términos históricos, pues sabíamos cuántos periódicos había, cuántos canales de televisión, cuántas estaciones de radio pasaban noticiarios. Hoy vivimos en un mundo en donde los medios de comunicación viven en la sala de nuestra casa, ¿verdad? Claro. Entonces la oferta es interminable y por lo tanto también es extensísimo el ejercicio del periodismo. No hay espacio que no pueda defender y no sea valioso en su momento para defender la libertad de expresión, y así debemos valorarlos todos. Así es. Miguel Ángel Sánchez, ¿algo más que quiera agregar? Pues muchas gracias por recordar esta fecha que es dolorosísima a quienes ya éramos periodistas en aquel año, los viejos reporteros pues de la vieja guardia, y que quizás después los tuvimos a ustedes, los nuevos reporteros, como alumnos en las aulas, y por favor no dejen de esparcer esta noticia entre sus conocidos, sus alumnos. Hay un ejemplo, Manuel Buendía, pero también en don Paco Martínez de la Vega, también en don Alejandro Arias, también en una playa de periodistas, pues que nos dieron
una base de periodismo extraordinariamente sólida y que debemos recuperar, conservar, pulir y echar hacia el futuro. Así es, Miguel Ángel Sánchez de Armas, periodista y creador de la Fundación Buen Día. Muchas gracias por conversar de este tema tan importante que vale la pena recordar, como bien menciona. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Carla. Buen día. Buen día.